Buenas tardes, México. Desde Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en Latinidades. Gracias por estar aquí. En Guatemala siguen pasando cosas. Desde un proceso electoral que impidió que los candidatos del partido Movimiento por la Liberación de los Pueblos, Telma Cabrera para presidente y Jordán Rodas como vicepresidente, pudieran participar, hasta lo que el presidente electo Bernardo Arévalo del partido Semilla dijo hace apenas unos días en visita a nuestro país, aquí en México, en que se fraguaba un golpe de Estado en Guatemala y apenas hace varias horas un plan para evitar que asuma el cargo, eso sin contar con lo que se acaba de hacer en el Tribunal Electoral por parte de la autoridad allá en Guatemala de llevarse registros electorales de la segunda vuelta especialmente. Para hablarnos de lo que acontece en este país hermano, nos hace favor de acompañarnos precisamente Jordán Rodas, desde algún lugar del exilio. Gracias por estar acompañándonos y atendiendo a esta solicitud. Jordán, gracias por estar con nosotros. Hola Héctor, gusto saludarte. Para mí siempre es un honor charlar con tu persona y conversar sobre cómo está la situación de complicada en el país. Pero comienzo a decirte que pese a lo complejo que está, yo estoy optimista porque yo veía nubarrones negros, ni un rayito de esperanza de un cambio, de un nuevo rumbo en gobiernos corruptos, conservadores, porque no veíamos venir. Teníamos como eventuales competidores en el balotaje a una Zuli Ríos, a un Manuel Conde, candidato oficial, a Sandra Torres, ¿verdad? Y al final, pues no fue, no tuvieron el alcance de medir. Ellos pensaron que con habernos eliminado ilegal y arbitrariamente, violando nuestro derecho humano de ser electos con Telma Cabrera y mi persona sin que haya una sentencia. Por cierto, ya está conociendo del caso la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hay precedentes en ese sentido, que tendría que haber una sentencia firme para que nos hubieran bloqueado. Y no había ninguna sentencia, solo una denuncia espuria de mi sucesor Alejandro Córdoba, que es el principal violador de los derechos humanos en Guatemala, con una gran paradoja. Pero ellos pensaron que teníamos muchas posibilidades de estar en una segunda vuelta. Recuerda, Héctor, que MLP con Telma Cabrera hace 4 años quedaron en un cuarto lugar y seguramente hoy no me cabe la menor duda que tendríamos muchísimas posibilidades de haber estado en una segunda vuelta y estar a punto de tomar posición el 14 de enero. Pero bueno, esa ya es historia. Tenemos que también conocerla, recordarla, porque si no, las futuras generaciones van a ignorar lo que pasó. Y en ese contexto, pues ellos fraguaron todo para tener en una segunda vuelta a Manuel Conde, sobre todo, el candidato oficial. Por eso invirtieron, compraron muchos alcaldes, por eso tienen casi 40 diputados el partido oficial. Pero algo les falló en el radar, ni de los analistas ni las encuestas estaba que Bernardo Arévalo, el hijo de uno de los dos expresidentes de la primavera guatemalteca, como le conocemos a los 10 años de primavera en el país de la eterna tiranía, el 44-54, Bernardo, hijo de Juan José Arévalo. Entonces vienen y no aparecían. Entonces dijeron, bueno, pues que participen ellos, que participe Winaki con URNG y no pasa nada. Y vendemos la idea que en Guatemala hay pluralismo. Pero la gente guatemalteca le fue muy hábil, dijo, no, ya no más mafiosos, más corruptos, no. Y buscaron entre las opciones que les permitieron elegir en la pasada elección en junio, el candidato más honesto. Y Bernardo Arévalo es una persona honesta, es un académico, es un sociólogo, un especialista en resolución de conflictos a nivel internacional, fundador también del partido Semilla, una agrupación urbanocéntrica, mestiza, ladina, como decimos a veces en Guatemala, pero mestiza para otros países, es decir, que no somos indígenas, pero que tuvo la capacidad de tener la fortaleza del movimiento de mujeres y de jóvenes, que desde la capital de la República comenzaron a irradiar, y el rechazo fue tal al pacto de corruptos que nos sorprendió a todos, absolutamente a todos. Y se cuela en una segunda vuelta
Y se veía venir lo que pasó en la segunda vuelta, es decir, la gente harta de lo mismo y le votó mayoritariamente. Y eso pues es grave para el pacto de corruptos porque ellos están acostumbrados solo 4 años, el CACIF, digamos, el sector privado organizado en componenda con políticos, con funcionarios, de cambiar la marioneta, Héctor, ¿verdad? Cada 4 años el rostro y ellos manejan el status quo, mantienen o aumentan sus privilegios, pero y hacen negocio con el Estado y se enriquecen con el Estado en desmedro de las grandes mayorías que carecen de servicios públicos, Héctor. Yo pude estar 5 años como Procurador de Derechos Humanos y uno de mis mandatos es supervisar la administración pública. Y miraba puestos y centros de salud sin medicina, también carreteras en pésimo estado, recientemente inauguradas, escuelas sin pupitres o con filtraciones o goteras de agua, de lluvia, como se le llama normalmente. Entonces, llegar a la conclusión, una ecuación que no falla es a más corrupción, menos derechos humanos. Y todo eso la gente lo tenía guardado y lo disimulaba en las encuestas, ¡bim! Sacó y pasó lo que pasó. Entonces, estos corruptos, pues temen ya no tener un presidente que lo esté comprando, porque Jimmy Morato Pérez, Jimmy Morales, Alejandro de Matei compraban diputados. Pues podemos hablar de cuántos diputados entraban oficialmente y tenían después hasta la mayoría calificada, imagínate. Entonces, así de Vaya, grande fue este castigo, ¿verdad? Entonces, así como para ir introduciéndonos en esta charla, si no va a ser un monólogo, pero pienso que es importante pues, compartirte mi punto de vista. Lógicamente, mi punto de vista no es la verdad, pero con algún rodaje en la política desde el interior del país, porque no soy capitalino, no es que seamos mejores que los capitalinos, pero tú sabes que tenemos una visión distinta ante estados centralistas como los nuestros. claro, creo que acabas de mencionar ahorita en esta última parte algo muy medular. La visión que se tiene en la periferia del centro siempre es muy diferente a la del centro. Lo vemos aquí en mi país, en la que todo está centralizado en la Ciudad de México, y vemos el malestar que ocasiona en los diferentes estados, y aquí mismo en mi estado, que es de los estados más críticos de ese centralismo, pero que como estado Nuevo León, aquí mismo lo ejerce. Todo está centrado en Monterrey, al grado tal que el Nuevo León aparentemente no existe, nomás existe Monterrey y se borran todos los otros 51 municipios. Entonces, no puede ser si todo nomás queda en lo que es Monterrey, ya no Nuevo León. En ese punto tienes toda la razón, padecemos de un centralismo exacerbado y esa visión periférica da una visión generalmente más real de lo que es el país, porque el país, a pesar de que hay un centralismo, en el caso de México hay 20 millones, sí, 20 millones, pero hay 130, casi 133 millones. ¿Dónde están el resto? Pues afuera. Entonces la realidad más abrumadora está allá, afuera de ese centro. Lo mismo debe estar pasando en Guatemala. Ahora, me llama la atención cuando observo y estoy viendo atento a lo que pasa en Guatemala, lo que te lo comenté hace un momento, que decían, Sí, bueno, sí, sí. él es el Arevalo, todo el mundo reconozco que varias personas, no una, varias personas nos han comentado, es una persona muy decente y de confiar. Me dicen, sí, pero también escucho el rumor. Él ya llegó a un acuerdo con la famosa embajada norteamericana, como lo hemos visto a lo largo y ancho de toda América Latina, y dije, bueno, ¿qué tan cierto será o no? Yo escucho, pero trato de armarme temas al referente a esta cuestión, y de repente, por ejemplo, cuando gana Bernardo Arevalo, el primero, los periódicos famosos de la hegemonía del imperio gringo, New York Times, el Washington Post, salieron, gana la opción del progresista en Guatemala. Cuando no les gusta, le llaman populista, como le dicen a mi presidente, como le dicen a Xiomara, como le dicen a Petro, me explico, ahí está. Pero cuando Ya. les gusta el candidato, es progresista. Entonces digo, bueno, ¿qué está pasando? Entonces digo, bueno, también si entra el Departamento de Estado a criticar fuertemente lo que está pasando en Guatemala, realmente diría, bueno, ahí hay algo de que a lo mejor se llegó a un acuerdo. No lo veo mal, no lo veo bien, lo veo de que es algo de que tienen que enfrentar también los guatemaltecos y es entendible, dada la situación tan salvaje, porque han vivido de veras una cuestión espantosa a lo largo de mucho tiempo en Guatemala. Me acuerdo cuando hablábamos de políticas de izquierda o políticas progresistas, si tú quieres, la gente me decía, mira, lo que queremos es una derecha menos salvaje, menos grotesca. Olvídate de políticas de izquierda, esa derecha se calme, se aminore, que le baje, como decimos en México. Entonces, ahorita tienen una posibilidad histórica, real, de hacer algo. No sé hasta qué punto lo vayan a dejar los poderes fácticos. No sé hasta dónde.
No sé hasta qué punto Estados Unidos está cansado ya de ese poder de corruptos que de alguna forma ellos protegieron también, porque no somos tontos. Ellos los protegieron. Entonces, y a lo mejor ya se cansaron o algo hicieron estos que dijeron, ya no, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra cosa. No lo sé, pero hay una oportunidad histórica para el pueblo de Guatemala que más de una vez he envidiado por darnos ejemplos tan fuertes como cuando encerró en la cárcel a su presidente y a su vicepresidenta, y nosotros, sabiendo todo lo que han hecho, no hemos podido todavía encerrar a ninguno, incluso con nuestro presidente. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes lo metieron a la cárcel? El pueblo salió a la calle y lo exigió. Entonces, sí nos preocupa lo que está pasando en Guatemala, como también lo que recientemente nos enteramos que pasó el fin de semana con el Tribunal Electoral, que mandaron una autoridad que parecían más tipo carteles, como se manejan aquí en México, que se disfrazan de paramilitares, se tapan toda la cara, a la mera hora los ves bien y no son militares, pero no dan la cara, no traen placa, y acá tengo entendido que pasó lo mismo. O sea, entraron oficialmente, si eran guardias o eran del gobierno, pero todos con tapados de la cara, con lentes oscuros, hasta tapada la placa, como para decir, somos la autoridad legal, pero vamos a hacer algo ilegal. Entonces digo, pues es lo mismo. ¿Qué está pasando con ese robo descarado que les acaban de hacer, que fue hasta grabado allá en Guatemala? Bueno, sí, Héctor. Vamos a ir por partes, digamos. Dale. Yo tengo como experiencia propia, no me dejaron correr para vicepresidente, pero también, Héctor, yo el año anterior intenté aspirar a la Universidad de San Carlos, que tú sabes que es la única universidad pública en Guatemala, ¿verdad? No tenemos la dicha que usted tiene la UNAM, la UNACH y muchas universidades públicas. No, en Guatemala solo es una, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en una campaña muy breve, pero muy cercana a los colegios profesionales, a los docentes, a los estudiantes, con un mensaje tan sencillo como fuera las mafias de los SAC. Estuve a punto de ser rector, hicieron un gran fraude, descarado, burdo, que precisamente tomó ya el descaro y la gente de la universidad tomó la San Carlos, estuvo tomada por más de un año, acaba recién de ser entregada las instalaciones. El rector es un mafioso, ¿verdad? Ligado al crimen organizado, y tanto que fue declarado, guste o no guste, la lista Engels de actores poco democráticos y corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Le dirá sí, pero es Estados Unidos. Pero es que de algo a nada, porque nuestra justicia está contada, no sirve. Entonces es importante este tipo de sanción. Lógicamente a mí me gustaría que no solo fuera a Estados Unidos, porque alguien que no puede entrar a los Estados Unidos, no tiene visa, sí puede ir a Europa, sí puede ir a Ginebra, a Bruselas, a Madrid, se puede mover con total libertad. Y entonces yo digo una reflexión, no te pienses qué piensas tú. Bueno, si se ponen de acuerdo en macro temas como Ucrania, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea, pues sería bueno ponerse de acuerdo con la Unión Europea para combatir la corrupción de fondo, de raíz. Hoy, afortunadamente, Estados Unidos reconoce la corrupción como una causa de raíz de la migración. Y entonces tenemos que aprovechar, tenemos que ser muy pragmáticos, porque tenemos que conocer nuestra historia. Estados Unidos jugó un papel nefasto en el 54, ya eso pasó, tenemos que aprender de la lección. Ya la Guerra Fría terminó también, ¿verdad? Entonces yo tengo un dicho que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que recordar también los guatemaltecos que casi 4 millones de guatemaltecos viven en los Estados Unidos, y con sus remesas, con su trabajo, tú sabes que los migrantes mexicanos guatemaltecos trabajan duro, trabajan muchísimo, y ellos sostienen la economía. Más del 20% del Producto Interno Bruto es gracias al trabajo en los Estados Unidos de los y las guatemaltecas. Dejan las comunidades, a nadie le gusta, y te digo yo, un exiliado político, ¿verdad? A nadie le gusta dejar su comunidad, su familia, pero bueno, muchos compatriotas lo hacen. Y entonces tenemos que tener una relación más horizontal. Yo sí soy de la idea de eso, con Estados Unidos, no como el que mande esto. Pero a mí me da vergüenza y me indigna cuando recuerdo esas fotos, tú de plano la viste, con un ministro de gobernación de Gerhard firmando el acuerdo de tercer país seguro, teniendo a la espalda a Donald Trump. ¡Qué vergüenza! Y ellos hablando de soberanía después, no, no, aquí pretenden engañar. Entonces, no, hubieran negociado algo, ni siquiera el TPS para los migrantes guatemaltecos fueron capaces, es decir, no se venden, se regalan, pero a cambio de qué? De impunidad. Porque tú tienes razón en lo que has dicho, con una actitud complaciente, si se quiere. Tuvimos a un Otto Pérez, que al final salió y está preso, pero tuvimos a un Jim Morales, tuvimos a un Alejandro Yamatei,
Y recuérdate que ellos eran amigos, por no decir socios, de un Juan Orlando en Honduras. Y yo he dicho mucho que la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad histórica con lo que pasó. Después nos sacan con grilletes y todo. Ok, órale, dije ustedes, muy bien. Pero pudieron haberse evitado los hondureños y después las caravanas de hondureños para Estados Unidos. Claro. Entonces, son cosas que tenemos que recordar. Yo te digo, gobierno impuesto por Estados Unidos, no. Los guatemaltecos, te digo yo, votaron mayoritariamente a Bernardo, sin que dijeran eso. Guste o no guste, reconozco, es una actitud progresista, te lo decía yo fuera de cámaras, no nos tenemos que engañar. Para mí, Bernardo va a ser un presidente de transición si lo dejan asumir. Aquí hago un alto, Salvador, porque me preocupa mucho su vida. Yo lo he dicho desde el primer momento en distintos medios de comunicación, el país, España. Me preocupa su vida, su seguridad, me preocupa mucho el tema de que se le criminalice, ¿verdad? Porque tienen todo para hacerlo, tienen la institucionalidad de justicia a su merced y podríamos ver, ojalá no sea así, a un Bernardo preso, ¿verdad? Lo cual sería lamentable, pero no se puede descartar, aquí todo puede pasar. Lo que tú dices que pasó, y yo decía por la San Carlos, te digo, si nos roban la San Carlos, nos van a robar el país, y fue como un entrenamiento, como un calentamiento, calistenia, vamos, y así hicieron. Pero ahora estos señores y señoras del Tribunal Supremo Electoral, yo sí no los defiendo a ellos, yo defiendo la democracia, no defiendo a Semilla ni al Tribunal Supremo, defiendo la democracia, porque la democracia está en la población. ¿Por qué no defiendo al Tribunal Supremo? Porque para mí son un conjunto de mafiosos, ¿ya? Porque ellos nos impidieron participar, porque en las encuestas de ellos aparecíamos adelante del sector privado organizado. Y entonces dijeron, nos saquemos, y ellos se prestaron, nos bloquearon. Entonces ahorita que no se vengan a poner trajecito de niños y niñas de primera comunión y qué buenos somos y hacemos un show y que nos peleamos con los policías y ya son héroes. No, yo sí no me presto a eso. Yo sí tengo mi impresión con mucha certeza, no tengo pruebas que recibieron mucho dinero para los primeros pasos, porque no nos dejaron solo a nosotros fuera. Después, pero ellos sí nos bloqueó el Estado. Otros binomios, como el de Arzú, como el de Pineda, fue problema entre partidos, recursos, pero ellos también fallaron. Iban allanando, iban limpiando el camino de la maleza mala, del comunismo, de los populistas de derecha, todo. ¿Para qué pasa? Sentirse la mesa servía. Entonces, así es como yo veo el Ministerio Público con una fiscalía que no es de delitos electorales, lo cual a mí me llama la atención. Quizás no profundice mucho en ese tema, porque no soy penalista, yo soy constitucionalista, las acciones de amparo y todo eso, pero el derecho penal, lo que sí tengo claro, Héctor, es que nos enseñan en la universidad que debe ser la última ratio, lo último que se utiliza el derecho penal. ¿Por qué? Héctor, porque con el derecho penal no resuelve los problemas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que metan presos, les ponen medidas privativas de libertad o multas, pero no se resuelve la conflictividad. Entonces, en ese escenario, tenemos largos meses de aquí al 14 de enero todavía, en que muchas cosas pueden pasar. Es importante, uno, la respuesta de la gente. Hoy me emocionaba mucho, te confieso, ver imágenes en el occidente del país, cerca donde estoy oriundo yo, de Quetzaltenango, por Sololá, por Totonicapán, la gente hasta sentada en las carreteras, ¿verdad? Para manifestar su inconformidad. Y entonces, Sí, como dices tú, eso emociona, te digo, emociona realmente porque la gente está harta, porque esta pobreza y desigualdad no es que Bernardo la vaya a componer, pero por lo menos yo como exiliado, juntamente con más de 40 personas de operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y más cada día, no vamos a tener un presidente que esté criminalizándonos, que diga, vaya, hagan esto, hagan lo otro, no. Bernardo con sus, tendría, si toma posición el 14 de enero, yo espero que así sea, un gobierno puesta arriba, con un Congreso en minoría, con cortes contadas. ¿Qué es lo que tiene Bernardo en ese escenario? La fortaleza del pueblo, y por eso no se puede equivocar mucho. Claro, es humano, puede equivocarse. Y el acompañamiento de la comunidad internacional, que no digo solo Estados Unidos, que qué bueno que Estados Unidos esté, yo te lo digo corazón. Y qué bueno que al fin la Unión Europea también, porque yo fui a denunciar junto con Telma a Bruselas, fuimos a Washington, hablamos, pero ahí, bueno, éramos rojillos, digamos, entonces, bueno, está mal, pero bueno, ¿ya? Me comprendo. Pero
ahora ya vemos hasta un Josep Borrell, secretario de Asuntos del Servicio Exterior de Europa, el Departamento de Estado, muy bien, pero también vemos a un presidente Lula en Naciones Unidas pronunciándose, a un presidente Petro manifestando su preocupación, a AMLO, el presidente mexicano, admirable, para mí, con sus errores seguramente, pero es batallador en su lucha política, viene y tendrían un socio confiable, Héctor, y la comunidad internacional necesita, desde distintos puntos de vista, un socio confiable, que no va a ser un marrullero mafioso que esté haciendo dinero para enriquecerse a cuesta de los guatemaltecos, Héctor. Pues mira, también me acabas de decir muchas cosas, tienes toda la razón en tomar tu distancia de ese tribunal electoral que los descalificó, evidentemente a la mala, por el tremendo temor que les tenían a la fórmula tuya y de Telma, que realmente decía yo, bueno, tanto le tiene miedo a la derecha a esta fórmula que mejor lo sacaron sin oportunidad de participar, porque donde se las dieran, yo estoy seguro que ellos sentían que iban a perder, no se quisieron arriesgar. Dijeron, no, de entrada les cortamos la cabeza para que no entren, lo cual ya está criminal, porque realmente a ti te utilizaron de pretexto precisamente para descalificar la fórmula, y en algún momento yo incluso le comenté a Telma, oye, y a gente de Codeca, bueno, ¿por qué no cambian en tal caso de vicepresidente? Decían ellos muy congruentes, decían, no, porque él fue elegido, y está bien, los que están mal son ellos, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Y dije, Sí, wow, eso fue admirable de MLP, de la postura ética, porque yo se lo dije también en dos ocasiones, en momentos distintos, Héctor. Miren, por mí no tengan pena, yo me hago a un lado, buscamos una salida elegante, ¿verdad? Y ya se busca, no, compañero Jordán, me decía, es que usted llena de recursos, la verdad que lo llenaba, pues, ¿verdad? Pero, y si buscamos otro, nos van a buscar cualquier tipo de problemas, lo que a ellos les asusta es la propuesta, porque nosotros, ahí sí, yo me incluyo, quizás para algunos no les gusta. Yo estoy consciente que Guatemala necesita cambios radicales. Yo, así es, pero sí necesita. Pero no nos dejaron. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues es una propuesta progresista que implica un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo. No hasta allá, no. Pero un pasito, dos pasitos para allá. Progresista, preocupado de las diferencias, de las discriminaciones, pero nunca vamos a escuchar propuestas radicales. Porque hay que ser honesto, cada partido tiene su propuesta política, Salvador, y por eso se diferencian los partidos, no todos serían iguales. Y pues claro. este es el escenario hoy político. Pues mira, te digo, la verdad les tuvieron miedo, y como bien dices tú, ahora están tomando una actitud, porque está viendo en prensa de que ellos salieron a defender de ese robo que estaban haciendo, y entonces uno dice, bueno, si se prestaron de alguna forma a participar para quitarles a ustedes, negarles la oportunidad de poder participar legalmente como correspondía, como tenían ustedes los requisitos. Y vuelvo a recordar aquí, en algún momento yo solicité hablar hace más de casi 2 años con Telma Cabrera, y me dijeron los del grupo que no, porque tenían miedo que la acusaran de adelantamiento, de hacer campaña desde antes. Digo, oye, ¿pero cuándo es la campaña? Me dice, no, es hasta el otro año. Le digo, no, oye, no, dice, es que así están con nosotros, son muy demasiado severos, entonces no queremos arriesgar. Y tardé mucho tiempo, casi más de año y medio, casi 2 años, en poder hablar con ella, porque la tenían vedada por el temor de que la quitaran. Y al final de cuentas sucede eso, pero a ella no le pudieron hacer nada y se fueron contra ti por el cargo público que tenías tú anteriormente. Sí, Héctor, pero yo también me quedé con ese sabor, digamos, complicado, porque yo en el exilio pues regresé y regresé por tu país. Yo estaba exiliado en ese momento en Bilbao, el País Vasco, España, y viajé un 27 de diciembre, vaya que no perdí ningún vuelo, para ingresar por tierra por Tapachula, ¿verdad? En la frontera sur de Guatemala, ingresé y los compañeros me llevaron para tenerme en resguardo, y el día 28, el Día de los Inocentes, no se lo esperaban, pues pensaban que era Photoshop. El día 28 estuve en la asamblea, fuimos proclamados, y eso sí, Héctor, no tardé en 3 horas en el país, ya el del día siguiente. Antes del mediodía yo ya estaba otra vez en tu lindo y solidario país, México, en Tapachula, en el resguardo. Uf, no me digan prófugo, llegué, ¿no? Entonces, tocamos, digamos, las fibras sensibles del sistema, porque ellos se imaginaban, imagínate tu gobierno de Telma Cabrera con tu servidor Jonás Roas, ellos sí sabían que ahí sí, cero privilegios y el cambio radical que necesita Guatemala.
La verdad que, bueno, qué lástima que les cortaron esa oportunidad y como bien señalas, este gobierno del candidato de Semilla ya elegido, bueno, candidato ya legalmente, falta que tome Presidente posesión ahora, electo, sí, 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 presidente sí, sí. electo, ahora el 14, si no me equivoco, 14 de enero, que tome posesión. Lástima que falta tanto, porque mientras más Cierto, pasa Héctor, tiempo, sí. estos hacen más fregaderas, como decimos acá en Ujú, México. ujú, ujú, Como bien dices tú, va a mirar un poco hacia otro lado, y eso es ujú, un avance. Recuerdo esto porque en algún momento dado hablamos antes de que tomara posesión Petro y hablé ujú, con varias personas, también analistas de política de Colombia que decían, no esperamos un gran cambio con Petro, dicen, más simplemente que cambie un poco las cosas. Pero sin embargo, dentro de esas camisas de fuerza que tiene, de ese corsé que tiene el impuesto, porque con los poderes fácticos de allá, ha podido hacer algo, se ha podido mover. Entonces, ahí, con todas las limitaciones que tiene Petro, que me atrevería a decir en un momento dado que son casi, o cuando menos, más que las que pudiera tener Guatemala, con ese poco margen de maniobra ha podido moverse y hacer cosas, llamar la atención e ir avanzando. Entonces yo no descartaría que si Bernardo tiene la voluntad para poderlo hacer, por más marcaje que le hagan a él impersonal para que no pueda moverse mucho, dentro de un pequeño espacio lo va a poder lograr, porque la verdad ujú, se lo merece Guatemala. ujú, La ujú. verdad se lo merece. Yo le admiro mucho a ese pueblo que está ahorita protestando desde el lunes, reclamando Mm. el triunfo, reclamando que no le hagan la tranza como nos lo han hecho muchas veces aquí, simplemente con nuestro presidente, la que le hicieron en el 2006, luego en el 2012, sin contar incluso otras en la historia de México, ¿no? Por cierto, Héctor, perdona, pero te recuerdo Dime, que en un momento dado, AMLO planteó un campamento, ¿verdad? En las afueras y hizo, digamos, unas manifestaciones quizás no muy comunes en ese tiempo. Yo soy de la idea también que en un momento dado Bernardo tendrá que hacer cosas similares, radicales, de presión para seguir levantando el tema que no decaiga, porque está todo en juego. Es decir, para los que han tenido el poder económico político del país, para tú y para mí, estamos conscientes de que no va a haber un cambio radical con el tema de Bernardo, pero para ellos significa dejar de lucrar con el hambre del pueblo, y para ellos es grave, lamentablemente. yo lo que no entiendo es cómo esa oligarquía criminal, que es muy parecida a la que tenemos aquí en México, ¿eh? E Uh -huh, incluso sé de gente aquí, de Nuevo León, que tiene grandes negocios allá en Guatemala en relación a los medios uh -huh, uh y que le -huh. llaman Sí, sí, sí. el famoso, el que pone los presidentes acá en Ángel, sí. Guatemala, ¿eh? Que tiene conexiones aquí con el famoso Carlos Salinas de Vale. Gortari y que se entiende, se comenta, se dice que él es el que está detrás de todo esto, al fin de cuentas. Son iguales esas oligarquías, o sea, no pueden tener la cantidad de mil. Unas más salvajes que otras, pero sí tienen los mismos patrones, ¿verdad? Exacto, yo aquí lo que noto en Guatemala es un descaro, o sea, total. Eso, o sea, Fíjate que yo coincidí con Sergio Ramírez, presidente de Nicaragua y un gran escritor desde mi punto de vista, y me decía, mira, Jordán, en la Feria Libre en Madrid hace unos meses, lo de ustedes es distinto a lo nuestro en Nicaragua. Lo de ustedes es una dictadura corporativa, porque se mueven a partir de los intereses económicos, de las utilidades que se puedan repartir, y van jugando como acciones, como un Banco Poli, un gran banco, digamos. Esa es la mafia en Guatemala que juega alrededor del casino. va. Te digo, aquí la verdad es, también es muy voraz, no tienen, como dice el presidente, no tienen llenadera porque constantemente están viendo negocios y dices, oye, bueno, si ya a unos les dicen que tienen más de 50,000 millones de dólares, que es lo que les calculan, y les calculan empresas que no saben realmente, nomás dan un margen en base a lo que ven, cuando realmente debe ser mucho más, porque durante sexenios no pagaban impuestos o los pagaban como querían o lo que querían. Entonces, no, dices tú, ¿cuánto es suficiente? Para esto no hay suficientes. Seguir y seguir y seguir y seguir, sin darse cuenta que como esa famosa canción de niños, que no sé si tú, ahí en Guatemala también la de un elefante se columpiaba sobre La una tela de una tela de la araña. araña. Sí, Le sí, digo, ¿y sí, creen que son la telaraña va a aguantar cierto, siempre? Y se viene a cierto, sumar sí. otro elefante y otro elefante Pero hasta que tiene la su telaraña límite dice, todo, Héctor, sí, eso, afortunadamente. afortunadamente, lástima que a veces el costo de la reacción sea a veces muy tarde, habiéndose pagado con creces ese esperar, esa prudencia.
porque el pueblo hay que reconocerlo, es prudente. El pueblo, la verdad, cuando uno ve las cosas, acepta incluso que lo roben, ¿sí? Roban, pero pero no, roban poco, dice. Roban, pero hacen algo. roban poco, hacen algo, y dice, bueno, sí, Sí. pero no lo exprimas, o sea, no lo ahorques. Y a veces hay un descaro de estas oligarquías por hacerlo y que les importa muy poco, porque la prisa que tienen ellos es hacerse rico en un año, a costa del Estado, o en 3 años hacerse megamillonarios, cuando la lógica legal y normal no te da para eso. Los negocios que se hacen así, con esas características, pues son de ampones, esa es la verdad. Y el costo siempre lo paga el pueblo, porque en costo, en esperanzas fallidas, en oportunidades de vida perdidas, incluso en muertes, porque a veces no contar con dinero público que esas oligarcas se roban, falla en medicinas que ellos pudieran contar, con tratamientos que pueden contar, incluso con luces en las calles donde ellos van a trabajar o cuando van a las escuelas, que a veces resulta que por no estar iluminado lo roban. Entonces, al fin de cuentas, esa corrupción tiene un costo social muy alto en vidas humanas que ellos definitivamente no pagan. Ellos se lucran con eso. ¿Tú qué esperas que pase? Bueno, me dijiste que estabas optimista, entiendo yo, por los actores que ya estaban interviniendo y alzando la voz. Pero conociendo tú la realidad de Guatemala, no hay riesgo que esta oligarquía al final de cuentas negocie y digan, ¿saben qué? Miren, cálmense, yo les doy ahora más de lo que estaban y se arreglen con ellos. No hay una posibilidad de que suceda eso. Trágica al fin de cuentas. Bueno, yo pienso que Bernardo es un hombre de principios y ojalá que contagie de esa honestidad, de esos principios a su equipo, Héctor. Porque una cosa es Bernardo Arévalo y otra cosa va a ser el gabinete. Ahí tiene otro gran reto, Bernardo. Tratar de conformar un gabinete con ministras y ministros, o sea, sus secretarios para México, digamos, de gente que sepa de la cartera que va a manejar, de la competencia que va a manejar, que sea honesta, que sea capaz, ¿verdad? Y si tienen el partido, muy bien, aunque hay que reconocer que Semilla ganó en un contexto en el cual ni ellos se lo esperaban, pero se dan los resultados. Y entonces, si no lo tienen en el partido, que tengan la capacidad y la madurez. Y bueno, necesitamos mujeres y hombres guatemaltecos que apuesten por ser parte de este gabinete y echar a andar el comienzo de la recuperación, Héctor, del Estado de Derecho y la democracia, porque lo están dejando hecho añicos, ¿verdad? Entonces va a costar mucho eso, pero ese es un primer gran reto. Y eso sí, a cualquier funcionario que de ellos se equivoque, pues va a ser importante que siente un precedente que cero corrupción es cero corrupción, para no encontrarse con desagradables sorpresas. Por ejemplo, a mí me pareció muy importante la reacción del presidente Petro con el tema de su hijo. Se marcó Claro. distancia, como un papá afectado de ser humano, lógico, pero esperando que la institucionalidad funcione. Pues. Entonces también se tiene que aprender, Héctor, de otros países, tiene que aprender cosas importantes. Tampoco podemos descartar lo que pasó en Brasil. Yo estuve en Brasilia en el mes de febrero y platicamos que hay problemas comunes en la región, porque los trompistas hicieron ese escándalo en Washington, después los bolsonaristas en Brasilia, y no nos extrañemos que en Guatemala haya nivel de resistencias así. Recuérdate que también que tienen sus hooligans, digamos, sus patrulleros de defensa civil y otros sectores así virulentos, y tienen recursos hartos de dinero obtenido de la corrupción, que un momento también pudieran crear caos. Entonces tenemos que tener una capacidad muy amplia de ver escenarios, ¿verdad? Distintos escenarios. Eso. Ahora, dentro de estos escenarios que estás contemplando tú, con tu experiencia, ¿cómo ves el tuyo, el personal? ¿Para dónde va? Ahorita estás en el exilio. ¿Qué En el crees que exilio, pase? sí. Bueno, digamos, algunos me preguntan, ¿ya vas a regresar? No, les digo, no, uno tiene que ser prudente, ¿verdad? Yo estoy criminalizado, te cuento, por esa denuncia espuria que el Procurador de Derechos Humanos y la Contraloría se sumó en ese sentido a denunciarme penalmente y está en reserva. Se lo pedí al procurador Alejandro Córdoba y no me dio copia para saber de qué me acusan y defenderme, no. Y es de la autoridad reguladora del acceso a la información. La Contraloría General de Cuentas no, porque ahora dicen que el caso dijo el juez que está bajo reserva. Pero como todos se sabe, el gran delito que comete, dice que fue que uno cuando es funcionario público entrega un acta de probidad
al ingresar y otro al finalizar el cargo. Y entonces resulta que la finalización del cargo, le digo que el periodo terminó el 20 de agosto, como efectivamente termina el periodo de Procurador de Derechos Humanos. Pero que yo salí, cierto, yo salí el 18 del país, ¿verdad? Pero dejé primero, ese 18 firmamos con el procurador nuevo un acta financiera, administrativa, que todo está en orden, ya casi a medianoche. Y luego el 19 de agosto, ahí es un día asueto porque es el aniversario de la institución, y el 20 solo el traspaso protocolario. Pero dejé un acuerdo a la Procurada Junta con Procurado en funciones, que lo dice la ley, para que en mi ausencia, pues, entregara el protocolo. ¿Por qué? Yo sabía que era lo mejor ya ver la marea desde afuera, pero ese es el gran delito. Entonces, mira las cosas que son, ya sirvió para lo que sirvió, que fue básicamente bloquear la candidatura al MLP con tu servidor y Telma, ya lo hicieron, pero entonces eso es, digamos, como el contexto. Entonces quiero tener la certeza de que me pueda defender. Ahorita no está bajo reserva, imagínate. Yo tengo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en octubre del 2017. El mismo, en agosto estoy en posición, pero como fue mi primera acción a la semana de haber tomado de presentar el amparo a favor de Iván Velázquez, el hoy ministro de Defensa de Petro, comisionado a la CICIG, que impidió que Jimmy Morales lo declarara non grato, lo declaró, pero no sirvió de nada esa payasada de Jimmy. Entonces ahí fue mi distanciamiento, pero fue ese mi pecado, no lo perdona. O sea, es mi gran delito. Entonces, en esto fue lo que ha marcado la pauta. Entonces, espero en su momento, sin prisas algunas, de regresar al país cuando las condiciones se den, ¿verdad? Y no precipitarme de regreso. Va. Pues yo esperemos que esta condición personal tuya se resuelva pronto a tu favor, porque como pretexto para que no participaras en una contienda electoral que hubiera cambiado las cosas de una manera u otra muy bien, pues ya pasó. Y ya, la verdad, esto es, ya Eso. abusaron, abusaron. Pero me dejas pensando también ahorita que mencionaste el hijo de Petro. Efectivamente, Petro tomó bien distancia. Y por ejemplo, Jimmy Morales, me acuerdo que fue acusado también su hijo y un familiar de él, creo que era su cuñado, Su de hermano, actos de su hermano. su hermano de corrupción. ¿Y cómo se manejó Jimmy? Ya se volvió Jimmy Morales ahí, exactamente, el Inmorales totalmente. Se le cayó el disfraz y ya después de la CICIG era lo mejor, ahí fue lo peor. Y entonces ese fue el parteaguas en ese momento de la historia del país. Pues mira, yo te quiero agradecer este espacio que nos has dado, el saber tu opinión, ver cómo ven las cosas, me dejas de alguna forma más tranquilo, sabiendo cómo son las cosas, como las hiciste tú en la realidad. Esperamos un cambio, digamos, somero, no necesariamente profundo, pero eso va a permitir que el pueblo de Guatemala, que la sociedad en general respire, que no respira realmente, incluso ahorita en estos momentos, porque está atenazado por ese mismo grupo del pacto de corruptos, que son los únicos que pueden respirar ahí en el país y fuera, porque se pueden ir, entran y viajan por todo el mundo, se van a Miami, a donde les gusta tener todas ya sus propiedades, ¿no? Y esperemos realmente que lo que está haciendo el pueblo guatemalteco no tenga represión sobre ellos. Eso, sí. Eso es importante lo que dice Héctor, porque ya sufrimos mucho, tuvimos una guerra, no hablemos de conflicto armado, tuvimos una guerra brutal con miles de muertos, miles de huérfanos, viudas, desaparecidos, más de 40,000. Ya no necesitamos más sufrimiento. Y entonces necesitamos un gobierno que nos dé certeza que va a avanzar un poco en un rumbo distinto. Y las expectativas de la población guatemalteca, y un llamado ahí a mis compatriotas, de que sean lo más objetivamente posible, sabiendo el escenario complicado que se tiene, va a ser como un salmón nadando contra corriente, ¿verdad? Pero que si las ponemos muy altas, que va a llegar y ya, no, va a ser muy dura la frustración. Y entonces el péndulo, si no se va a ir aquí, se va a ir hasta la extrema derecha. Exacto, Y, acabas de decir el punto, acabas de decir el y punto. hasta ya veo al próximo candidato, digamos, va a ser Álvaro Arzú, ¿verdad? Junior, que fue presidente del Congreso, que ya va a tener los 40 años que exige la Constitución, por eso es que no ha sido candidato él. Y entonces va a decir, miren, chairos, ustedes se equivocaron, ¿quién les va a parar la boca? Entonces, por eso, de todo corazón, de verdad, Héctor, aunque yo ya pertenezco a otra propuesta política, de todo corazón, por el bien de Guatemala,
Le deseo todo lo mejor a Bernardo Arévalo, al partido Semilla, a la gente que lo va a acompañar en este proceso, porque si les va bien a ellos, nos va a ir bien a la gran mayoría. Y eso realmente, como dicen, nos van a dejar respirar en paz. Cada quien que se dedique con sus pros y sus contras, pero no estar hostigados por un gobierno criminal y corrupto como hoy tenemos. Y la verdad, que si les va bien a Guatemala, nos va bien a todos en América Latina. Mm. A todos nos va bien. Y me he dado cuenta que cuando un país está bien, los demás empiezan a armonizar de alguna forma u otra. Por ejemplo, se para la inmigración, de alguna ¿Mm? forma. Se empieza a ese elemento a bajar y entonces ya todos se benefician también de eso, que cada quien esté en sus lugares de origen. Pero lo que dijiste tú es muy claro. Si se hacen grandes expectativas con Bernardo, se va la gente a enojar y luego se va a ir a la extrema derecha, que parece a veces una, que es la jugada que estas gentes pretenden, como está pasando en Argentina. Me explico, todavía. Sí, imagínate. ¿Ya? Y por ejemplo, Imagínate, bueno, habría muchas cosas que platicar, pero por ejemplo, El Salvador me llama la atención. Con un Bukele también. populista eficiente, hay que reconocerlo en varias cosas, que Arena y FMLN desafortunadamente lo hicieron muy mal a ambos, que dieron pauta de surgimiento de un personaje mediáticamente muy hábil, ¿verdad? Pero que está manejando la seguridad con unas garantías individuales casi inexistentes. Y yo me resisto, como explicó de derechos humanos, y políticamente sería un error lo que voy a decir, pero yo estoy plenamente convencido que debe haber una fórmula para dar seguridad con respecto a los derechos humanos y al debido proceso. Porque si no va a ser la ley del más fuerte. Ven a alguien tatuado y es marero, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? El debido, no procesos masivos que van a juzgar, ¿no? A la reelección dice la Constitución salvadoreña que no se puede, y ahí va. Eso también no se habla en la región, quizás geopolíticamente no es tan importante El Salvador para la comunidad internacional, pero tenemos que aprender de qué cosas no hacer, porque si no también hay tentaciones de imitarlo, ¿verdad? Y no siempre es bueno, copiar y pegar. Jordan, de veras, Jordan, no te quiero yo quitar más el tiempo, que tengas una buena noche allá, de donde estés. Esperamos saber de ti pronto en tu país, caminando libre y luchando por él, y tratando de llevar esas esperanzas a la realidad, que se lo merece Guatemala. Mientras te digo que este es tu espacio, no dudes que te vamos a volver a molestar para que nos puedas dar otra visión conforme estén avanzando los procesos. Ojalá y no sean tan dramáticos como los están difundiendo. Ojalá y no. Claro que sí, pues siempre es un honor charlar contigo y bueno, siempre a tus órdenes y de tu audiencia también. Un fuerte abrazo desde la distancia, estamos a la orden. Cuídate mucho. Igualmente, que tengas muy buenas noches y gracias Gracias. por esta charla. Feliz noche. Buenas noches.